La teoría atómica se refiere al modelo con el cual los científicos pretenden explicar la forma en la cual está configurada la materia, es decir, por medio de átomos. La primera teoría del átomo fue presentada en el siglo V a.C. por Leucipo de Mileto y su discípulo Demócrito de Abdera, quien aseveró que todo se compone exclusivamente de átomos y vacío. Leucipo y Demócrito, filósofos griegos, al tratar de explicar la materia, llegaron a la conclusión de que ella está compuesta por diminutas partículas indivisibles, a la que llamaron átomos, cuyo significado precisamente es indivisible. Epicuro, un ateniense de los siglos IV o III a.C., y Lucrecio, de origen latino, 2 siglos después, establecieron a los átomos la característica del peso y propusieron la partición del átomo en secciones mínimas. A la fecha se sabe que los átomos no son indivisibles como suponía Demócrito. De hecho, están formados por partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones. No es posible medir directamente el diámetro de un átomo, menos aún el de su núcleo, pero se ha logrado determinar en forma aproximada que el diámetro promedio de un átomo es de 1 por 10 a la menos 10 metros, o lo que es lo mismo, un Armstrong, y el de su núcleo 1 por 10 a la menos 14 metros, o 0.0001 Armstrong. De la misma manera, se han podido determinar las masas de los átomos de los distintos elementos. A lo largo de la historia, surgieron una variedad de modelos atómicos para tratar de explicar la estructura atómica. Entre los principales destacan el modelo de Dalton, el modelo atómico de Thomson, el modelo atómico de Rutherford, el modelo atómico de Bohr y el modelo cuántico del átomo. A inicios del siglo XIX, el científico inglés John Dalton sugiere una teoría sobre la estructura de la materia. Dalton sostenía que la totalidad de la materia se podía agrupar en 2 conjuntos, los elementos y los compuestos. Los primeros estarían formados por unidades fundamentales, que en honor a Demócrito Dalton llamó átomos. En tanto, los compuestos se constituirían de moléculas, cuya estructura viene dada por la unión de átomos en proporciones definidas y constantes. La teoría de Dalton seguía considerando el hecho de que los átomos eran partículas indivisibles. Los postulados básicos de esta teoría son: 1. La materia está fraccionada en partículas indivisibles e inalterables, que se denominan átomos. 2. La totalidad de los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, es decir, presentan igual masa e iguales características. 3. Los átomos de diferentes elementos tienen diferente masa y distintas características. 4. Los compuestos se constituyen cuando los átomos se juntan entre sí en una relación constante y sencilla. Al suponer que la relación numérica entre los átomos era la más sencilla posible, Dalton asignó al agua la fórmula HO, al amoníaco la fórmula NH, etc. La gran novedad en el modelo de Dalton fue reconocer que existen distintas clases de átomos y que su combinación es lo que da origen a los compuestos. Además de sus postulados, Dalton empleó diferentes símbolos para representar los átomos y los compuestos. Sin embargo, Dalton no elabora ninguna hipótesis acerca de la estructura de los átomos y habría que esperar casi un siglo para que alguien expusiera una teoría acerca de la misma. El científico inglés Joseph Thomson presentó algunas hipótesis en 1898 y 1904, intentando justificar 2 hechos. 1. La materia es eléctricamente neutra, lo que hace suponer que además de electrones, debe de haber partículas con cargas positivas. 2. Los electrones pueden separarse de los átomos, pero no así las cargas positivas. Thomson propuso en aquella época un modelo que consistía en una esfera pareja de materia cargada positivamente, en la que se encontraban insertados los electrones de una forma semejante a como lo están las pasas en un pudín. Esta simple forma explicaba el hecho de que la materia fuese eléctricamente neutra, pues en los átomos de Thomson la carga positiva era neutralizada por la negativa. Además, los electrones podrían ser arrancados de la esfera si la energía en juego era suficientemente importante, como sucedía en los tubos de descarga.
El neozelandés Sir Ernest Rutherford, famoso hombre de ciencia inglés que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1919, realizó en 1911 una experiencia que supuso un paso adelante muy importante en el conocimiento del átomo. Rutherford introduce el modelo planetario, que es el más utilizado aún hoy en día. Considera que el átomo se divide en 1. Un núcleo en el centro que contiene los protones y neutrones y por tanto ahí se consolida toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. 2. Una envoltura estructurada por los electrones que da vueltas alrededor del núcleo en órbitas redondas, de forma semejante a como los planetas giran alrededor del Sol. 3. La cuantificación de las cargas eléctricas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, ya que el átomo es eléctricamente neutro. Rutherford no solo dio una idea de cómo estaba organizado un átomo, sino que también calculó cuidadosamente su tamaño, un diámetro del orden de 10 a la menos 10 metros, y el de su núcleo, un diámetro del orden de 10 a la menos 14 metros. El hecho de que el núcleo tenga un diámetro unas 10.000 veces menor que el átomo supone una gran cantidad de espacio vacío en la organización atómica de la materia. Para examinar cuál era la configuración del átomo, Rutherford planteó un experimento. El experimento consistía en bombardear una delgada lámina de oro con partículas alfa, que son núcleos de helio. De ser acertado el modelo atómico de Thomson, el haz de partículas debería atravesar la lámina sin tener alejamientos elocuentes a su trayectoria. Rutherford observó que un alto porcentaje de partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación apreciable, pero un cierto número de ellas era desviado significativamente, a veces bajo ángulos de difusión mayores de 90 grados. Tales desviaciones no podrían ocurrir si el modelo de Thomson fuese correcto.